En una muestra de fuerza y precisión, las Fuerzas Armadas de Rusia asestaron un golpe devastador al destruir un importante centro logístico ucraniano. Pues resulta que el Ministerio de Defensa ruso, con total precisión y fuerza, informó que las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia habían destruido un gran centro logístico del régimen ucraniano. Este lugar no era un simple almacén, era un nido de serpientes donde se acumulaban, almacenaban y redistribuían armas, incluidos misiles letales, gentilmente suministrados por los países occidentales. De esta manera, la operación de las fuerzas de la potencia euroasiática fue una exhibición magistral de poderío militar, utilizando aviación operacional, táctica rusa, drones, fuerzas de misiles y artillería. Es decir, no se dejó piedra sin mover. Además, el escenario de esta dramática revancha es uno que merece una inspección minuciosa. En Sebastopol, el 23 de junio, Ucrania, con la arrogancia típica de los que se creen impunes bajo el manto protector de Occidente, lanzó misiles estadounidenses ATACMS contra la población civil en 2 playas de la ciudad. Los misiles equipados con ojivas de racimo no discriminaron. El saldo fue trágico: 4 fallecidos, entre ellos 2 niños, y 153 heridos, razón por la que esta barbarie de este ataque no puede subestimarse, pues no solo fue un acto de guerra, sino un crimen contra la humanidad. Por tal razón, Rusia no tardó en responder. En un lapso de 24 horas, las fuerzas rusas eliminaron militares ucranianos y sus equipos bélicos en 112 zonas diferentes. Además, derribaron 176 drones enemigos, 6 misiles tácticos operativos ATACMS, 4 misiles guiados antiaéreos Patriot, 10 misiles HIMARS de fabricación estadounidense y varios misiles Vampir de origen checo. Así, cada uno de estos números cuenta una historia de superioridad táctica y un mensaje claro. Rusia no se queda de brazos cruzados, algo que ha venido siendo demostrado en el campo de batalla, donde claramente Zelensky y sus aliados lo están perdiendo todo. Además de ello, la Cancillería rusa, con la firmeza que solo una nación herida puede exhibir, declaró que la implicación de Washington en este ataque es indudable. Los misiles ATACMS utilizados por Ucrania, equipados con ojivas de racimo, no eran simples proyectiles. Eran instrumentos de muerte dirigidos por especialistas estadounidenses basados en datos de reconocimiento por satélite. Pero como si esto no fuera suficiente, un dron de reconocimiento estadounidense RQ-4 Global Hawk patrullaba los cielos cercanos a Crimea, observando y quizá coordinando la carnicería desde lejos para llevar a cabo dicho ataque. Por ello, la Cancillería subrayó que la implicación de Estados Unidos en este siniestro crimen está fuera de toda duda, sobre todo porque Washington y sus satélites han creado y alimentado el régimen neonazi de Kiev, ejecutando una guerra por delegación contra Rusia. Les animan a cometer actos de terrorismo internacional y matan a civiles rusos, incluso utilizando una de las armas inhumanas más terribles, las municiones de racimo. Y si es una acusación grave, pero una que se sostiene en la evidencia y la brutalidad de los actos cometidos. Y es que el silencio de los países occidentales ante estos actos bárbaros del régimen de Zelensky es ensordecedor. No hay condenas, no hay palabras de consuelo para las familias de las víctimas en Sebastopol. La comunidad internacional, en su hipocresía, elige ignorar el sufrimiento ruso. Pero Rusia no olvida y no perdona, por lo que la Cancillería rusa ha dejado claro que todos los responsables de este y otros atentados terroristas en territorio ruso serán inevitablemente castigados. De la misma forma, el presidente Vladimir Putin, con la astucia de un maestro estratega y la dureza de un líder forjado en la adversidad, ha dejado claro que la potencia euroasiática no se doblegará ante sus adversarios. Por el contrario, les demostrará todo su poderío. Es por ello que la operación que destruyó el centro logístico ucraniano es solo una muestra del vasto arsenal de medidas que Rusia está dispuesta a tomar para defender su soberanía y proteger a su gente. Los misiles, los drones, la artillería son herramientas en manos de un ejército decidido y un líder implacable.
Por otro lado, la narrativa de Occidente que intenta pintar a Rusia como el agresor se desmorona frente a la cruda realidad de los hechos. Cada misil derribado, cada dron destruido, cada posición enemiga eliminada es una prueba irrefutable de que Rusia está respondiendo a una amenaza real y presente. Y es que las acciones de Ucrania, respaldadas por Washington, no son defensivas, son ofensivas, y su objetivo es claro: desestabilizar y destruir. En la península de Crimea el dolor es palpable, pero también lo es la resolución. Las playas de Sebastopol, bañadas en sangre inocente, son un recordatorio del precio de la libertad y la soberanía. Y la población civil, lejos de amedrentarse, muestra una resiliencia que solo puede compararse con la del acero. Saben que detrás de cada acción de venganza hay una causa justa y están dispuestos a soportar el peso de la guerra por la promesa de la paz. Es por ello que las tácticas militares desplegadas por Rusia en esta operación son dignas de estudio. La coordinación entre las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas, la precisión de los ataques y la rapidez de las respuestas son elementos que muestran un ejército altamente capacitado y preparado. Los drones, con su capacidad de vigilancia y ataque, jugaron un papel crucial, proporcionando inteligencia en tiempo real y dirigiendo los ataques con una precisión quirúrgica. La artillería, con su poder devastador, fue el martillo que remató la operación, asegurando que no quedará rastro del centro logístico enemigo. La utilización de misiles y la destrucción de sistemas de defensa aérea, avanzados como los Patriot y HIMARS, reflejan una superioridad tecnológica y táctica que Occidente subestimó. Cada lanzamiento de misil fue una declaración de poder, una demostración de que Rusia tiene la capacidad y la voluntad de defenderse y tomar represalias contra cualquier agresión. Mientras tanto, la retórica de Ucrania y los aliados occidentales suena cada vez más vacía. Intentan justificar lo injustificable, esconder lo innegable y maquillar la realidad con palabras huecas. Pero las acciones hablan más fuerte que las palabras y las acciones de Rusia han sido contundentes y decisivas. Así, la comunidad internacional puede intentar ignorar la verdad, pero no puede escapar de ella. La implicación de Estados Unidos en este conflicto no es un secreto. La evidencia está a la vista y la hipocresía de su postura es evidente. Crearon un monstruo en Kiev y ahora intentan desentenderse de las atrocidades que comete. Pero Rusia ha dejado claro que no permitirá que sus acciones queden impunes. Cada vida perdida en Sebastopol es un grito de justicia, y Rusia está dispuesta a responder con toda su fuerza. Por ello, su respuesta es una declaración de que Rusia está aquí para quedarse y que cualquier intento de desestabilizarla será recibido con una respuesta implacable. La operación que destruyó el centro logístico ucraniano es solo el principio. Revelan que la tripulación de portaaviones estadounidense Eisenhower está exhausta y agobiada por los intentos ataques hutíes. No esperan encontrarse con semejante infierno. La tripulación del poderoso portaaviones USS Eisenhower está completamente agotada. Los intensos ataques de los hutíes llevaron al extremo sus capacidades. Según reporta el medio ABC News, la tripulación de la nave estadounidense está agotada luego de 9 meses de operaciones marítimas de defensa. Esto incluye ataques a otras embarcaciones que quiere defender, como al propio portaaviones. Los 7.000 marineros que participan en las misiones militares se encuentran bajo constante peligro de ataques combinados por agua y aire. Lejos de aminorar la presión del grupo yemení, esta se incrementa día a día. La situación genera preguntas difíciles sobre lo que viene a continuación. Los líderes militares y de defensa de Estados Unidos discuten sobre cómo replicar el poder de combate del portaaviones si el barco regresa a su hogar en Norfolk, Virginia. El medio de comunicación expone que el despliegue del portaaviones ya se ha extendido 2 veces. Los marineros hacen publicaciones oscuras en sus redes sociales sobre solo tener un breve descanso durante su gira en constante crecimiento.
La tripulación teme que el despliegue se alargue mucho más en el tiempo a medida que el peligro se haga cada vez más fuerte. La protección del comercio israelí les está costando cada vez más caro, y todo pagado con los impuestos de los estadounidenses. En el Pentágono, los líderes están lidiando con lo que se ha convertido en un debate espinoso, pero familiar. Las aguas se empiezan a dividir en la cúpula militar de la Casa Blanca y las operaciones son cada vez más inciertas. ¿Ceden a la presión de la Armada para que el Eisenhower y los otros 3 buques de guerra de su grupo de ataque regresen a su casa? ¿O prestan atención a la súplica del Comando Central de Estados Unidos de mantenerlos allí por más tiempo? Y si vuelven, ¿qué puede reemplazarlos? Los comandantes estadounidenses en Oriente Medio han argumentado durante mucho tiempo que necesitan un portaaviones en la volátil región. Dicen que es un elemento disuasorio eficaz para mantener a Irán bajo control. Además, este barco les da capacidades críticas y únicas de combate contra los hutíes. Reemplazar este poder marítimo y aéreo es uno de los grandes desafíos que hoy tiene el Pentágono, y la cuestión puede empeorar en los próximos días. Recientemente, el grupo libanés que tiene bajo asedio a la región del norte de la Palestina ocupada por Israel anunció que el gobierno de Netanyahu está jugando con fuego. En cualquier momento puede desatar el infierno sobre el ente sionista. Según algunas versiones, la situación es tan complicada que Tel Aviv ya tiene planes de ataque en esa región. Esto se realizaría en los próximos días, según fuentes anónimas del gobierno estadounidense. Netanyahu ya le avisó a la administración Biden. Esta versión cobra más entidad luego de que la Casa Blanca anunciara públicamente que apoyará a Israel ante un eventual enfrentamiento con el grupo libanés. No obstante, destacó que no desplegaría tropas. No obstante, el titular del Pentágono, Lloyd Austin, informó recientemente que el portaaviones no extenderá su misión en el Mar Rojo y tendrá que volver. Esto dejará un gran hueco en la defensa israelí, como se dijo anteriormente. Una de las razones que podría haber precipitado esta decisión habrían sido 2 supuestos ataques al USS Eisenhower perpetrados por los hutíes. El Pentágono no confirmó esta información, pero la evidencia podría sugerir graves daños. Las Fuerzas Armadas de Biden han ocultado varias operaciones de ataque en su contra en el pasado reciente. Por esta razón, muchos consideran veraces estas versiones. Además, hay registros audiovisuales de varios barcos mercantes hundidos y varios buques de guerra dañados. La situación evidentemente no se pondrá más fácil con el correr de los días para la armada del tío Sam, especialmente si ahora tiene que brindar apoyo marítimo y aéreo frente a las costas del Líbano. Por otro lado, fuentes árabes destacan que Irak e Irán estarían haciendo preparativos en caso de que Israel empiece un nuevo frente en esa región. La situación en Gaza ya se les salió de las manos y ahora están siendo condenados internacionalmente. Solo el apoyo de Estados Unidos y las potencias del G7 mantiene a flote al ente sionista, pero son cada vez más países que no quieren quedar pegados a las acciones de Netanyahu. Esto sin contar con la enorme cantidad de países que ya lo han condenado. La demanda de la Corte Internacional de Justicia, que depende de Naciones Unidas, ya suma varios países como querellantes. Ni una sola organización internacional ha dejado de manifestar su horror frente a los crímenes de Israel, incluso aquellos que les son muy afines. Esto expuso al gobierno estadounidense, y ahora hay una gran disminución sobre el lobby israelí que controla las decisiones militares de ese país. Nunca antes se había puesto tanto foco al dinero sionista en los bolsillos del Congreso estadounidense. Las transferencias discrecionales de la agrupación israelí en suelo estadounidense, llamado AIPAC, están en el ojo de la tormenta, mientras el descrédito de Israel por sus acciones en Gaza empiezan a manchar a Estados Unidos de manera irremediable. Esto es importante de tener en cuenta en el contexto de la guerra en Ucrania. Biden y sus aliados creían que el conflicto sería una forma de desgastar militarmente a Rusia, pero ellos están sufriendo el mismo desgaste en el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo. En este contexto, Estados Unidos ni siquiera está en guerra declarada en Oriente Medio, pero ya tiene grandes sumas de dinero comprometidas, tanto en ayuda para Ucrania e Israel como en sus propias misiones.
El desgaste de su armada es algo que terminará impactando en su capacidad de ejercer control de las regiones donde opera. Eso ha sido todo por el día de hoy. Síganos en todas nuestras redes sociales, donde compartiremos cada noticia de Venezuela para ti. Nos vemos en una próxima edición de Noticias Digital Visión.